Momento de recibir en los estudios a José Maciel, presidente de la AFD, y vamos a estar hablando acerca de... Pasaron unas décadas, estamos conversando recientemente y hay cerca de 14 años desde la creación y 13 años, me decía el presidente de la AFD, desde que comenzaron a operar, y nos tenemos que remontar ya allá por el año 2005. Le saludo, don José, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Ángel? Bien, un placer tenerlo aquí, como siempre, para poder hablar indudablemente de lo que representa la AFD a nivel país, de lo que vienen trabajando, pero más que nada me gustaría hacer un poco de historia, ¿no? Irnos allá por el año 2005, desde la creación, lo que motivó y originó finalmente que pueda estar la agencia financiera. Efectivamente, la AFD nació hace 14 años, fue creado por ley 2640 del año 2005, nació un 27 de julio del año 2005. Son 14 años de existencia que tenemos. Aunque efectivamente empezó a operar recién en el año 2006, un año después, digamos, de que se creó. Porque como vos sabés, una vez que sale la ley, luego tiene que reglamentarse, conformarse sus cuadros, etc. Pero bueno, son 13 años de operaciones efectivamente que estamos, donde la AFD creo que ha marcado una vida muy interesante y que ha servido realmente para cambiar un poco, inclusive te diría, la cultura de la gente en cuanto a la toma de préstamos de largo plazo. Anteriormente, cuando la AFD fue creada, la cultura cortoplacista, digamos, tanto del sistema financiero como de las empresas y de las personas con las que trabajan las entidades financieras, con las que la AFD opera, estaba muy concentrado en el corto plazo. Y la AFD nació para cambiar ese paradigma, justamente para crear la oportunidad de que las entidades puedan ofrecer recursos de largo plazo a las empresas y a las personas para financiar sus proyectos. Así nacieron justamente los créditos para vivienda. La AFD en todo este tiempo ha dado créditos para financiar aproximadamente unas 15.000 viviendas que antes prácticamente no existían. Sí. O sea, el financiamiento de la vivienda. Porque como sabes, para la vivienda normalmente el largo plazo es fundamental. Y bueno, recordando de vuelta el nacimiento de la AFD, como comentabas, la AFD nace la fusión de 3 entidades. La Unidad Técnica y Ejecutora de Programas, que era un programa del BID que trabajaba en el Banco Central, que hacía de banca de segundo piso para prestar a entidades que hacían microfinanzas. Del Fondo de Desarrollo Campesino, que es una entidad también que hacía de las veces segundo piso, que dedicaba, digamos, sus operaciones al fomentar el campo a través de cooperativas, y el Fondo de Desarrollo Industrial, que también hacía de banca de segundo piso para fomentar el sector industrial. Bueno, de la unión de estas 3 entidades nace la Agencia Financiera de Desarrollo como banca de segundo piso única del país hasta ahora. ¿Cuáles fueron los primeros productos, José? Indudablemente el préstamo para la vivienda, ¿no? O sea, me parece que hasta ahora el factor estrella, y muchas personas incluso dentro de cualquier charla social asocian directamente a casa. Y yo les cuento que no, porque tienen muchos productos aún más, y es cuestión de indagar, de conocer en las diferentes entidades bancarias, incluso también, y ni hablar en todo lo que pueden llegar a informar en el sitio web que tienen. O sea que no solamente es para la vivienda, aunque sigue siendo el de mayor, al menos, requerimiento, sino que también tienen otros productos que son fantásticos, ¿no? Así es. Efectivamente, el producto que tuvo mayor salida fue el de vivienda, porque como no existía prácticamente un financiamiento a largo plazo para financiar la compra de vivienda, entonces fue natural que allí, digamos, sea el foco al principio. Pero, tal como comentás, vivienda es una parte importante, no discutimos, el 40% de nuestras carteras está concentrado en ese sector. Pero el 60% restante sí está en el sector agrícola, ganadero, servicios, comercial, educación. Estamos en todos los sectores realmente. Y uno de los, si hablamos de productos, hablamos por ejemplo de un producto que se llama Procrecer, que es para financiar créditos de proyectos de gran envergadura. Y también hay un ProPymes, que es para financiar a las pequeñas y medianas empresas para llevar adelante todos aquellos proyectos que tengan, sobre todo inversión, porque estamos hablando siempre de préstamos de largo plazo para capital de inversión, para justamente generar inversión. Entonces, también tenemos un crédito que va al sector educación, que realmente no se conoce mucho, queremos que se promocione más y estamos trabajando en ello, que es para financiar
la educación terciaria, o sea, posgrados, maestrías, posgrados, tanto localmente como en el interior, como en el país, quiero decir, ¿no? Y el préstamo puede ser hasta de $90.000, el equivalente a $90.000, hasta, con plazo hasta 10 años y medio. O sea, realmente... Claro, porque las maestrías, los posgrados y demás tienen un costo altísimo. Así mismo, así mismo. Con las principales y facultades. no todos pueden acceder a las becas de Becal, ¿verdad? Entonces, en este caso, y también Becal también está limitado hacia ciertas carreras. Entonces, aquellos que tienen interés también en estudiar afuera, por ejemplo, y no tienen los recursos, pueden tener la posibilidad de acceder a este financiamiento, siempre a través de la banca privada. Claro, siempre y cuando sea sujeto a crédito, eso va a poder ser bastante viable. José, también hace poco tuvieron un fuerte respaldo al sector productivo, digo, por la inclemencia del tiempo, con mucha sequía y muchas lluvias que indudablemente perjudicaron a gran parte de la producción nacional. La AFD también, en convenio con algunas entidades, me encantaría que nos cuentes acerca de esta decisión que asumieron ustedes para poder oxigenar. Eso puede ser una palabra, dar oxígeno, dar un poco más de aire al sector. Claro, lo que la AFD hizo es acompañar aquellas medidas que ya había tomado el Banco Central de Paraguay, medidas de flexibilización en cuanto a la concesión de crédito, para que se puedan, digamos, reestructurar, renovar, renegociar, digamos, aquellos créditos que están afectados al sector agrícola ganadero. Ustedes saben que tanto la sequía como la posterior inundación afectó tanto a la parte agrícola ganadera y también la baja de los precios de los commodities afectó al sector agrícola. Bueno, entonces, realmente dejó en una situación incómoda a algunos de los productores que están dedicados a estos rubros. Y bueno, la acción del Banco Central más la acción de la AFD de poner a disposición de aquellos que necesiten hasta unos $100 millones para que puedan reestructurar sus préstamos, bueno, sirvió para justamente descongestionar un poco esa preocupación del sector sobre qué harían en esta situación de emergencia, digamos. Las estadísticas en cuanto a mora manejan, o sea, de este año, lo que fue el 2018, en comparativa un poco con el primer semestre de 2019. Claro, bueno, para aclarar, en primer lugar, como la AFD es una banca de segundo piso, nuestros clientes son realmente las entidades financieras, sí. Banco, financiera y cooperativa. Y por convenio, por contrato que tenemos con todas ellas, en caso de que algún prestamista, algún prestatario o beneficiario de esos créditos no pueda cumplir con sus obligaciones con el banco, no impide que el banco cumpla con la AFD. Independientemente de la situación en que está el banco con la entidad financiera, con la empresa, exactamente, igual debe cumplir con la AFD, o sea, debe devolvernos los recursos de alguna manera, ¿no? Entonces nuestra morosidad es cero en ese aspecto. Claro, la morosidad correría entonces directamente a la entidad bancaria. Así mismo. El peligro que tenemos es que una entidad financiera llegue a estar con problemas, llegue a quebrar, y entonces ahí nos quedaríamos con esa cartera que está nuestra concentrada en esa entidad en mora. Pero bueno, también tenemos los mecanismos como para tomar inmediatamente esa cartera y poder pasarla a otra entidad, digamos, a fin de que siga negociando las operaciones de la entidad fallida. Pero bueno, eso no se dio hasta hoy día y esperemos que siga así. Hemos sido muy rigurosos en cuanto a la evaluación de las entidades que quieren trabajar con la AFD. Nuestros criterios son muy exigentes, entonces siempre estamos trabajando con las mejores entidades y cuidando que la cartera que está dentro de esas entidades siempre sea la mejor cartera del sistema financiero. Le traslado una pregunta que generalmente se hace digo, al menos me tocó escuchar, e incluso también me dio curiosidad, me parece que ya conversamos una vez, pero me parece que estaría bueno aclarar de vuelta. Cuando se solicita un préstamo o de algún producto en específico, y vamos siempre a la casa que es el de mayor, al menos, requerimiento, ¿por qué tarda tanto? Porque el banco en sí, la entidad bancaria en donde uno solicita el crédito, tiene algunas cuestiones internas procesos internos, digo bien, o AFD también a la vez tienen otros estudios que hacer para finalmente poder otorgar o no el crédito solicitado, José. Bueno, en primer lugar, como te comenté antes, es la entidad la que corre con el riesgo de crédito. O sea que la entidad debe hacer un buen análisis de su cliente, porque si este cliente falla, igual la entidad nos va a devolver a la AFD los recursos que fueron prestados. Entonces eso le exige a la entidad a ser muy cuidadoso, digamos, en el análisis de crédito del beneficiario final. Tal vez eso en algunos casos lleva tiempo, porque depende del tipo de entidad, algunos son más rigurosas que otras. Sí. Pero normalmente en la Agencia Financiera de Desarrollo eso no se demora, no tarda más de
48 horas, digamos, desde que entra una solicitud de una entidad hasta que salga con la aprobación de la AFD. Porque son para nosotros créditos parametrizados, digamos que nosotros no analizamos de vuelta lo que hace la entidad financiera. Nosotros directamente asumimos el riesgo de la entidad. O sea, no es que asumimos el riesgo, es la entidad la que asume el riesgo y nosotros confiamos en lo que la entidad nos pasa. Ya no estamos haciendo una verificación de vuelta de cómo hizo ese análisis la entidad financiera. Por eso es que en la AFD no tarda mucho. Pero bueno, ese es un problema cierto que existe. Normalmente mucha gente nos dice, bueno, ¿por qué la agencia financiera es tan burocrática o lenta? Pero realmente lo que la entidad financiera normalmente hace es para darle una respuesta a su cliente, nos traslada, digamos, esa ineficiencia, entre comillas, a nosotros, ¿verdad? Pero bueno, estamos trabajando para mejorar eso, porque finalmente con la tecnología que hay hoy día, nosotros creo que podemos mejorar eso. Ahorrando los tiempos, digo, para dar una respuesta a la persona que solicita, sería genial, es un sí o no, o el por qué, o si falta regularizar algunas cuestiones, o un poquito más de tiempo se les... Me parece que son cuestiones que indudablemente tienen que mejorar los entes públicos, las entidades bancarias que están indudablemente también asociadas a la AFD, que tienen generalmente algunos convenios y que utilizan los productos que tienen ustedes para el mercado. Este año, José, ¿qué te gustaría, o al menos para la agencia, demostrar más, publicitar más, promocionar, porque tenés diversos productos, la agencia tiene muchos productos que promocionar y a mí me parece que todavía hay un desconocimiento. ¿Le gustaría algo en especial? Bueno, en primer lugar, continuando con tu pregunta anterior, estamos trabajando, digamos, en un proyecto de solicitudes electrónicas, de tal forma que cada entidad, desde su máquina, de su computadora, ya pueda cargar todo lo que sea, digamos, la solicitud de crédito y esta sea autorizada en forma automática por un sistema de reglas que va a nuestro sistema. Entonces eso va a agilizar muchísimo los tiempos, va a ser mucho más eficiente, digamos, el estudio, el análisis que se hace del beneficiario final. Eso en primer lugar. Queremos llevar adelante eso, estamos trabajando de tal forma que a fin de año ya podemos empezar a implementar, seguramente en principio va a ser en forma piloto, pero bueno, del año próximo esperemos ya que todas las entidades estén trabajando dentro de este sistema. Eso descomprimiría mucho ese tema de la falta de tiempo y la burocracia, sí, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a tu pregunta de qué nos gustaría nosotros promocionar, estamos interesados, aparte de lo que ya estamos haciendo normalmente, sí, en algunos productos nuevos, como por ejemplo el crédito al desarrollador inmobiliario. Hoy día nuestros créditos de vivienda están dirigidos al beneficiario final, al que compra la vivienda. Pero queremos también desarrollar incentivar al desarrollador que construya aquellas viviendas que son las que nosotros queremos que se vendan para la gente de la clase media, sobre todo. Viviendas que están entre los 200, 250 millones de guaraníes y que se puede financiar con el producto Primera Vivienda que tenemos desde hace unos 4 años, que realmente fue muy exitoso. Otro tema que queremos desarrollar es un producto nuevo que vamos a lanzar sobre eficiencia energética. El año pasado tuvimos un crédito del Fondo Verde para el Clima de 20 millones de dólares, al cual nosotros tenemos que sumar otros 20, el proyecto total de 40, sobre todo para industrias que están, digamos, teniendo una matriz energética donde se consume mucha biomasa, y dejar de usar biomasa, leña concretamente, y usar energía eléctrica, o si tiene una caldera obsoleta que usa mucha leña, cambiarla por otra que usa menos. Es un producto interesante que estamos lanzando. Esto que te mencioné solamente como ejemplo, porque realmente eficiencia energética es mucho más amplio, hasta cambiar las luces por luces LED de todo un edificio o un hotel o algo así, ¿no? Otro tema muy interesante que queremos fomentar es el tema de crédito para la reforestación. Tenemos un producto que se llama Proforestal, que ya está con nosotros desde hace 8 años, pero que realmente no hemos tenido la oportunidad de darle la salida que queremos a ese producto. Y estamos en tratativas con gente del Infona, con la presidenta Cristina Goraleski y con otros estamentos que están involucrados en todo lo que sea reforestación, como para buscar los mecanismos e incentivos para que la gente invierta más en este tema de reforestación, que creemos que es fundamental para nuestro país. Esas son las cosas, digamos, nuevas que estamos, en las que queremos ir impulsando, ¿no? Pero por supuesto sin descuidar los otros productos que ya tenemos. El tema de educación, como te comenté antes, Proeduc se llama nuestro producto. Queremos hacer una ronda con todas las universidades para dar a conocer esto
y que la gente se acerque más y solicite porque la capacitación es fundamental para nuestro país y creemos que debemos enfocarnos allí. Y por último, no menos importante, estamos trabajando en una modificación de nuestra Carta Orgánica. Cuando la AFD se creó en el 2005, se hizo mirando con el espejo del retrovisor, lo que pasó anteriormente, ¿verdad? O sea, salíamos de una crisis financiera muy fuerte, unos indicadores macroeconómicos del país bastante debilitados, entonces lo que se trató es de proteger a la AFD, blindar a la AFD que no asuma tantos riesgos para que pueda llevar adelante su crecimiento tranquilo y sostenido. Hoy, de 14 años luego de esa creación, la AFD está mucho más sólida, ha crecido de forma sostenida y también las entidades del sistema financiero con las que trabajamos están mucho mejor reguladas, son mucho más sólidas, los indicadores macroeconómicos del país son mucho mejores, entonces creemos que tendríamos que tener una AFD que asuma un poquito más de riesgo y que sea una herramienta efectiva para apoyar, digamos, al gobierno en sus planes, sobre todo de inversión en infraestructura. Siempre en nuestro modelo segundo piso, pero podemos crear, por ejemplo, fideicomisos que tengan un patrimonio autónomo para poder entrar directamente en la financiación de APPs, por ejemplo, en forma conjunta con entidades financieras locales, con multilaterales, pero bueno, eso es algo que hace normalmente la banca de desarrollo de otros países y creemos que nosotros estamos preparados para ello. Y no solamente entrar, digamos, con lo más grande, también apostar por lo más pequeño, crear fondos de riesgo para apoyar a las startups, a los nuevos emprendimientos, que hoy día no tenemos una institución que se dedique exclusivamente a eso, creemos que la AFD puede tomar ese rol. Y son cosas muy interesantes de las que estamos trabajando, pero para ello debemos modificar nuestra Carta Orgánica. Y lo primero sería eso. Y lo primero sería, ahora mismo ya hemos presentado esa modificación, hicimos un trabajo muy interesante con la PricewaterhouseCoopers de Uruguay, con el apoyo del BID, y ya le pasamos el proyecto al Ministerio de Hacienda. Esperemos que en los próximos días o semanas ya pase al Congreso para su estudio. Bueno, José, un placer tenerlo como siempre aquí en los estudios del canal. Muchísimas gracias. De nada, mucho gusto y cuando gusten.